No, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho ayer en la entrevista con Mayra Rodríguez, que te vi que vos justo apareciste, estuviste participando, Muy bueno. yo durante bastantes tramos de la entrevista le decía que que son el mal en la tierra, que en realidad es un poco lo que decís vos, que es una lucha del bien contra el mal, lo que se está peleando. Y Mayra Rodríguez decía algo que me parece muy oportuno mencionarlo, que somos una de las pocas barreras en Hispanoamérica que quedan defendiendo la vida, o sea, somos uno de los últimos muros que está quedando. Después retomando a lo que vos habías dicho de la argumentación, yo me acordaba justamente del profesorado, cuando veíamos a Platón, y si bien Platón, él lo que nos mostraba era un modelo totalitario de gobierno, sí, que era aristocrático, saquemos el totalitarismo, que obviamente ninguno, capaz vos ni con tu lado liberal, ni yo más con mi lado de tercera posición, quiere el totalitarismo porque sabemos que no es positivo para una sociedad, podemos entender algo que Platón veía, que era la decadencia de la juventud. Y él manifestaba que a través de esa decadencia devenía en corrupción en la vida adulta. Y lo que nos planteaba Platón era un modelo piramidal, a donde estaban los artesanos, a donde estaba la milicia y a donde estaba el sistema aristocrático más alto, que era el que comandaba. Y podemos ver, si vemos la historia, que ha pasado un poco de eso. Hubo una sublemación. Él decía que una de las caras de la corrupción iba a ser la sublemación, como ha pasado con la sublevación de los militares, como ha pasado con la sublevación de los políticos en caer en una corrupción a donde quieren hacer gobiernos faraónicos. Y después, cerrando un poco ese bloque, me hiciste recordar a los sofistas. Y los sofistas venían con esa idea del, del imago mundi, ¿viste? De esa cosmovisión a donde el que mejor argumentaba, todo era relativo, pero la verdad que convencía es la que mejor argumentaba. Y hoy yo creo que la juventud se ha comido esa curva, a donde todo esto pareciera que fuera un sofismo generalizado, donde todo es relativo, la vida es relativa, tu percepción de tu identidad sexual es relativo, aunque el gobierno te esté haciendo mal, es relativo, y todo es relativo. Y creo que eso nos está llevando un poco a la destrucción, y creo que contra eso es lo que estamos combatiendo, contra ese modelo sofístico de esta sociedad contemporánea o posmoderna. Es muy interesante. Primero hago una aclaración que no podía dejar pasar, porque después si se filtra el video me van a matar, pero yo no me definiría a mí mismo como liberal. O sea, yo siempre me reivindiqué como conservador, y de hecho el conservadorismo como filosofía de vida, uno va a decir, che, parecen liberales. No están así. De hecho, los liberales hablan del conservadorismo sin leer el conservadorismo, y muchos conservadores hablan del liberalismo sin haber leído el liberalismo en profundidad. Entonces, algún día vamos a hablar de lo que es el conservadorismo, pero como filosofía ni siquiera es una ideología, y el liberalismo es una ideología. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el conservadurismo es empírico. Entonces, si es empírico y tiene una raigambre epistemológica en la realidad y en la experiencia universal, especialmente en el legado histórico y cultural, no puede caer en el racionalismo abstracto del liberalismo, más particularmente el liberalismo francés, digamos, que está en las antípodas, enfrentados completamente. Vean el debate que tuve yo contra Carrini y van a ver claramente las posturas de cada uno, o contra un filósofo objetivista, algunos dicen randiano, para ver cómo es el conservadorismo, que a algunos les puede gustar y a muchísimos sé que no. Sé que no, pero... Claro, vos venís vos capaz nombrás más a lo que era el pensamiento John Locke, de ese tipo de liberalismo. Y no, puedo tener vínculos, por ejemplo, ahí está un ejemplo, es hermoso el ejemplo que has tocado, puedo tener ciertos reconocimientos en cómo logró implementar algunos axiomas del derecho natural, que es muy interesante el pensamiento de Locke. De hecho, sí, hace poco cuando subimos un video respecto al liberalismo, ser pro vida o no pro vida, te tomo el ejemplo de Locke, por tomar un ejemplo particular. Pero así yo tengo diferencias, porque mi fuente de conocimiento es esencialmente teológico. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una cuestión básica. ¿Por qué no se podría corromper, por ejemplo, la teología católica? En principio. Sabemos que después hay un devenir bastante complicado con el modernismo. Porque las esencias están muy bien marcadas, digamos, lo que es el derecho divino, lo que es el derecho natural y finalmente lo que es el derecho positivo. Ahora bien, John Locke, ¿por qué justifica la vida? No justifica la vida porque esté mal matar, así, como un axioma natural, deontológico, eterno, sino que es una extensión. Él dice, mira, hay que cuidar la vida del niño por nacer. Lo tomo de mi amigo Milei, por ejemplo, que tomo la misma postura. Tengo un gran respeto intelectual. Digo, pero
Eso es lo que se conoce en filosofía como una tesis patrimonialista. Es decir, para ellos el principal derecho es la propiedad privada. Por lo tanto, la vida, la libertad, como la libertad de expresión y una serie de prerrogativas más, son consecuencias del derecho privado, son consecuencias del derecho patrimonial. Todos los derechos, luego, derecho a tener una acción en una sociedad anónima o el derecho a circular, son extensión de este primer derecho que es la propiedad. Para ellos está bien justificado y es muy interesante escucharlos, es muy interesante aprender de ellos. Yo simplemente que tengo una postura divergente, porque para mí las prerrogativas, ni siquiera hablar de derecho porque es una palabra que surge con el Estado moderno del siglo XVI, las prerrogativas naturales en realidad son productos de la inherencia divina que hay en el ser humano. Y así uno puede entender luego por qué este concepto patrimonialista puede servir, por ejemplo, para justificar la posición pro vida, hasta cierto punto, porque también hay liberales pro aborto, entonces, y de hecho en el liberalismo en términos generales esta intención del patrimonio divino en que la mujer pueda decidir libremente sobre su útero o lo que hay dentro del útero, con todos los errores argumentativos que hay por detrás. Pero no lo voy a repetir porque son muchos y se nos va a ir largo con eso. En cambio, si uno deviene lo que es la autoridad natural y toma una base jus naturalista, teológica, uno incluso termina reivindicando lo que es el sentido patrio, como ese legado cultural intergeneracional que habló Edmund Burke. Ahí quizás haya una diferencia, digamos. Entonces, que el conservador puede tener lineamientos similares a un liberalismo clásico, totalmente, pero no se acota solamente en un liberalismo clásico. De hecho, es un error creer que el liberalismo clásico equivale al conservadorismo. Es como creer que un conservadorismo equivale a un nacionalismo por los puntos de encuentro que hay en el sentido de copertenencia, del respeto a la cultura, el respeto al sistema local, es decir, pero coinciden muchísimo, vamos a coincidir, pero son formas de entender la filosofía distintas. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Ahora bien, me fui de la pregunta enormemente. ¿Cómo era el tópico que me habías planteado? Un tópico muy interesante. No, sí, la mirada de los modelos totalitarios y aristocráticos de Platón. Ese, excelentísimo. Hace falta leer a Platón. Yo, de hecho, creo que hace falta leer a Platón. Hace falta leer. Especialmente uno cuando empieza a entender un poquito el sistema en el cual estamos viviendo, uno cuando empieza a entender un poquito que está por ahí tan romantizada la libertad de expresión hasta que después con una empresa privada censura el presidente más fuerte del mundo. Entonces, hace falta leer un poquito, porque no voy a caer en el ejemplo más básico que a mí me cansaban. A mí me tocó dar clases de filosofía. Tener que citar a la Matrix, a mí me cansaba dar siempre el mismo ejemplo pavo. Pero podemos dar algunos ejemplos muy divertidos, como la famosa idea que dijiste un tema que me encantó, ahora me acordé, dijiste una palabra que me encantó, dijiste la palabra la sublevación. Esa es la palabra que tendría que marcar el vivo de hoy día, tendría que ser sublevación. Miren, no se puede entender la política moderna, y al menos en mi humilde postura, no se puede entender desde una perspectiva de antaño, derecha o izquierda. Sirve para esquematizar, yo me defino de derecha, sirve para esquematizar en un sentido de masas, pero ha ido mutando, ha ido transformándose la política. Entonces, hay algo que se llama la ilusión de la libertad. Es algo que a mí me encanta teorizar, y uno después, tomando tu concepto de Platón y haciendo un salto en lo que es la sublevación, cuidado, porque Platón aporta ideas muy interesantes, desde cómo tendría que ser un cargo honorífico la política o la milicia, y después vemos cómo empiezan a funcionar los estados modernos. Uno empieza a tomar dimensión de ciertas ideas, ¿no? Y porque también está esta idea de la juventud, que es cuando la mente está virgen, donde empieza a tomar para sí, justo hoy estoy escribiendo una pequeña reflexión por el de los dibujos animados, la mente virgen empieza a tomar ciertos conceptos. Entonces de repente ya no es lo mismo ver un dibujo animado como lo pudimos haber visto vos o yo supongo, pienso en un Dragon Ball, donde te enseñan, mira, está bien entrenar, está bien agarrarse a las piñas y para defender a un inocente, está mal quitarle la vida a un inocente, y eso te lo marca muy bien Dragon Ball. Pienso en los Caballeros del Zodíaco que te enseñaban lo que es el sentido de lealtad, de amistad. Pienso en cualquier dibujito, ni en Robocop, en decir, bueno, tenemos que cumplir la ley, proteger al inocente. O sea, uno tenía ciertas ideas de joven, pero
uno veía los dibujos y en ese sentido, pienso en este momento, lo que tocaste el tema de la infancia, había cierta neutralidad, que hoy por hoy uno pone Cartoon Network y es una caterna de ideologías progresistas expuestas en la televisión, que ni siquiera es la misma que una red social, porque en la red social por lo menos vos y yo podemos interactuar. Si vos, por ejemplo, recién hablamos del liberalismo y te dije, mira, yo tengo una divergencia en cómo se entiende el liberalismo, vos decís, bueno, yo tengo otro punto de vista respecto a lo. Fue muy interesante, pero podemos interactuar, como por ejemplo están en este momento mis amigos de Sublevados que están comentando, hay una interacción en las redes sociales. En cambio, en el dibujo animado, por definición, en la televisión, uno está totalmente pasivo, porque uno simplemente pone algo porque le llamó la atención, pero la mente queda pasiva. No es como en un debate, uno está atento a ver qué se le dice, si bueno, si me dicen esto, yo respondo esto otro, y si me contestan así, yo reacciono de esta otra forma. En la televisión uno está escuchando, está absorbiendo, y más en la mente de un niño que está en plena formación, absorbiendo contenidos ideológicos. Porque uno no iba a ver que en Dragon Ball Goku dijese hay que apoyar a un republicano o un demócrata. Tomo el ejemplo más burdo, porque son ejemplos burdos, pero que es necesario que se entiendan, digamos. Ustedes por ahí ser un poco más abstracto en este punto, pero creo que es la mejor forma para que el mensaje llegue a todos, digo. Entonces, ese es el peligro. Porque vos hablas de la sublimación y hay un tema fundamental. Hay que leer a Marcuse, hay que animarse a leer a la Nueva Izquierda. Y la Nueva Izquierda es un proyecto negativo, porque con todas las diferencias que yo puedo tener con el marxismo ortodoxo, hay ciertas cosas que yo le rescato. De hecho, yo hoy, en la actualidad, y yo creo que a muchos nacionalistas le pasa lo mismo, y a la verdadera, vamos a poner 15 comillas, derecha, le pasaría algo similar. Hoy, la gente de bien estaría, hoy, actualmente, siglo XXI, acá se viene el baneo completo, acá me van a odiar todos, pero no importa. Hoy, en siglo XXI, nosotros, la gente de bien, tendríamos más cercanía con un marxista ortodoxo que con cualquier agente posmoderno. Y le voy a explicar por qué. Porque hoy nosotros estamos más preocupados de que al trabajador no se lo reviente con impuestos desde el Estado y que no se lo adoctrine desde la educación, enseñándole que cualquier aberración es equivalente a la vida sana y ordenada. Hoy nosotros estaríamos del lado del más débil y más desprotegido. ¿Y quién es? Familia, fe y nación. Hoy, el espacio más debilitado por la posmodernidad, familia, fe y nación, por donde se mire. Le podemos decir patria, le podemos decir cualquier adjetivación, pero se entiende la esencia. Creo que se ha entendido. Entonces, ¿por qué pero son los tres conceptos fundamentales. Y son los que le dan un sentido de trascendencia al hombre, de hecho. En esos tres sentidos, porque algunos dan su vida por la patria, otros por la familia y otros por Cristo nuestro Señor, pero son por los cuales la gente da la vida. Sin embargo, la posmodernidad es un proyecto negativo. Es un tema... Sí. Ahí vengo, dame un segundito que tengo un problema con el modem. No hay ningún problema. 30 antiposmodernidad. Si alguien quiere dejar alguna pregunta, si hacemos un poquito de tiempo con nuestros amigos de Patria del Hombro, porque si no después yo me voy a perder en el concepto. Así que si nos dejan una pregunta para orientarme, te los agradezco enormemente. Y de paso un saludo enorme a mi querido compatriota Fran Peirone. Ahí está. Perdón, estaba teniendo problema con el modem. Se me estaba cortando a mí. No hay ningún problema. Disculpa. Como yo te decía, en la posmodernidad, y en términos Marcuse, el proyecto es negativo, porque Marx, con todos los errores, esto es lo curioso, esto es lo lindo de los análisis de los pensadores, ver cómo evolucionan, uno puede, tomemos a Lyotard, porque si no nos vamos a enredar mucho, pensemos en Lyotard en este momento, ¿no? Yo estoy pensando en Lyotard escribiendo finales de la Segunda Guerra Mundial, no voy a hacer teorización sobre la Segunda Guerra Mundial porque ahí sí que nos vamos todos a la B, pero si uno toma los conceptos de Lyotard, va a notar que hay 4 grandes metarrelatos y tienen la misma característica los metarrelatos. Esto es lo curioso, digamos, ¿no? Cristianismo, comunismo, liberalismo y el... no sabría cómo colocarlo al cuarto, pues es muy raro. En realidad toma lo que es el iluminismo, pero lo separa del liberalismo, y después cristianismo también lo separa del comunismo. Toma como 4 grandes metarrelatos. No me quiero enredar, pero básicamente serían los 4 metarrelatos de la humanidad. ¿Bien? Y él dice, estos metarrelatos han finalizado. Ya no hay respuesta a la humanidad, ahora se crea una masa amorfa, llamémosle posmodernidad, donde cada uno crea su microrelato, pero los metarrelatos han desaparecido. Ya un poco lo que se vive hoy por hoy, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el tema clave?
que en estos metarrelatos son metarrelatos de construcción de proyecto positivo, ya sea desde una sociedad capitalista, bien futurista, digamos, donde todos podíamos consumir, donde todos vivíamos bien, la familia perfecta ahí, vintage 1960, tomando Coca-Cola y el pavo en Estados Unidos, el comunismo de que tenía un proyecto positivo. Aniquilamos por completo el Estado, las clases burocráticas y la propiedad privada, y todos vivimos en armonía a la teoría de Rousseau en las comunas de París como primer experimento. El cristianismo, que tenía esa idea de la utopía de Santo Tomás Moro, más allá que Santo Tomás Moro estableció que era el no lugar, además de significar buen lugar, significa no lugar, pero bueno, el cristianismo también tiene una idea de utopía, más allá que era un sentido de trascendencia celestial. No voy a entrar de vuelta en esa conferencia, digo. Y el iluminismo también, una sociedad científica, que se ve un poco de algunos intentos en Francia, una sociedad positivista, una sociedad donde hubiese un avance por sobre la moral en torno particularmente a lo que es el conocimiento y las ciencias últimas, digamos, pero eran proyectos positivos. En definitiva, me interesa que la gente entienda que hasta antes de la posmodernidad había una idea de construir algo, como los padres fundadores de esta patria querían construir un proyecto de país. Después nos puede gustar o no Rosas, nos puede gustar o no Perón, por tomar ejemplos concretos. Podemos criticar mucho o podemos alabarlo mucho. Lo que no podemos discutir es que tenían un proyecto de país. Eso es real. Ahora bien, ¿qué sucede con la posmodernidad? ¿Qué es la destrucción por la destrucción misma? Piénsalo en términos de Marcuse, incluso de Adorno en algún momento. Es el gran rechazo al establecido. Si ellos mismos establecen una nueva sociedad, ellos mismos la tienen que destruir luego. Porque es el barco que nunca llega a puerto. Es el barco que se destruye antes de llegar al puerto para construir uno nuevo, una vez que se ha ahogado toda la tripulación, y zarpar hacia un nuevo destino. Es la revolución constante, el eterno presente y el eterno cambio. Por eso no hay estabilidad. Pero en esa inestabilidad sí hay una estabilidad que es constante, que es la revolución misma. Por eso estos procesos empiezan luego a generarse fenómenos como la interseccionalidad, el feminismo de tercera generación, la idea de la violencia simbólica. ¿Por qué? Porque condiciona el discurso con la realidad, entonces eso es violento. Por eso están en constante conflicto. Porque no es que han tomado la tesis última de Hegel, han tomado una parte de Hegel, una parte mínima de Hegel, no todo, y a partir de ahí establecen lo que Foucault diría en un momento, de New Enlightenment, el nuevo iluminismo, que es cuestionar las bases del iluminismo. Este concepto sí lo tomo de Lucas Carena. Cuando hablamos de posmodernidad, yo tengo una divergencia respecto a cómo está la posmodernidad con Lucas, más allá de que tengo un respeto, sé que no le llego ni a los talones intelectualmente, pero bueno, tengo la soberbia de decir yo en este punto tengo ciertas discrepancias, pero bueno, que yo sí coincido con él, que la posmodernidad fagocitó el modernismo. La posmodernidad, al menos en mi criterio, y eso sí creo que es real, profundizó los errores del modernismo y por eso terminó destruyendo el modernismo. Por eso ya ni siquiera se hablan de utopías. Vean obras de ficción, que de hecho son más reales que lo que uno piensa, ya no se habla de utopías, se habla de distopías. Desde el cine con Mad Max, que es una distopía del mundo destruido, o Los Niños del Hombre, hasta discursos políticos reales como el de Paul Ehrlich o el de Peter Singer, dicho sea ecologistas y animalistas ambos, de la superpoblación y la necesidad de empezar a eliminar los niños por nacer y las clases pasivas como los ancianos para hacer lugar en el mundo a las clases productivas. Que algunos dicen nueva izquierda. Yo no sé si es tan izquierda ese pensamiento. Yo no sé, pero bueno, no voy a entrar porque si no después se enojan muchos amigos liberales conmigo porque dicen que me pasé de conservador, pero básicamente esa era mi ponencia. No, totalmente. De hecho, en varios puntos coincido con vos, Horacio. A mí me da la sensación de que hay algo que decías vos que me parece muy objetivo y muy acertado, que es que la izquierda o el marxismo, pues ya hablar de izquierda y derecha es medio una antelica, ¿no? Pero el marxismo y el liberalismo comparten muchas bases ideológicas. Por ejemplo, por un lado, nosotros decimos, bueno, el marxismo cultural que reivindica los símbolos de representación de su lucha, ¿sí? Podemos tomar la imagen del Che Guevara, a donde ellos reivindican con esta resignificación, le extraen todo el contenido real de lo que fue la figura del Che Guevara, que fue un asesino, un represor, y se quedan con el símbolo de revolución. Por ese lado, marxismo.
contemporáneo. Pero por otro lado tenemos a la juventud que yo veo libertaria, que utiliza el símbolo de representación de Gadsden. Si bien la bandera tiene que ver con algo más histórico, que era la guerra de las 13 colonias, pero sin embargo su líder era esclavista. Y muchos me dicen del contexto, pues me dicen, no, bueno, pero hay que entender el contexto histórico en el que vivía Gadsden. Sí, pero yo me paro en ese contexto, que fue una de las discusiones que tuve hace poco con una persona en un vivo, digo, y también había gente que tenía tendencia o que liberaba esclavos, que había hecho túneles debajo de las líneas ferroviarias para que puedan llegar a Canadá, a lugares a donde no había esclavismo, le digo, o sea que me parece que son símbolos de representación equívocos al sentimiento que ustedes quieren demostrar. Y en esas bases se parecen mucho a veces la izquierda, tienen la necesidad de encontrar un símbolo de representación, que a veces es equívoco al pensamiento que ellos quieren demostrar, ¿no? Es muy interesante lo que me has planteado. Coincido. No sé, no tendría cómo, digamos, argumentar en este momento. Reconozco no tendría cómo argumentar la cuestión de la bandera amarilla de Gadsden. Voy a explicar por qué. Porque yo la crítica que le he realizado en su momento a dicho espacio, con el que tengo un sinfín de puntos de encuentro, pero algo que le he criticado es decir, miren, que acá la disyuntiva entre tantas, porque hoy las disyuntivas son varias, digamos, no solamente derecha o izquierda en términos globales, sino decir, bueno, globalismo versus patriotismo, transhumanismo claro, versus bioconservadurismos. Sí es muy interesante decir, bueno, si a mí me molesta la bandera multicolor del globalismo, como muchos llaman la bandera LGTB, yo no voy a bajar la bandera LGTB, bueno, yo sí la voy a bajar, dicho, pero voy a levantar la bandera argentina, no voy a levantar la bandera Gadsden, digamos. En ese sentido, yo, primero la patria. Al menos yo como conservador, sé que a muchos le va a molestar después, pero es así, primero la patria. La realidad primero yo, pero no me quiero pasar en ese sentido de conserva, digamos. Pero hay un punto que sí que tocaste que sí quería resaltar, digamos. Por eso no quiero entrar mucho en esa cuestión con los libertarios, pero sí quiero resaltar un punto que dijiste muy interesante respecto a Che Guevara. Mira, no me acuerdo si dicen el hombre unidimensional, estoy medio dormido porque es domingo y la bebé recién se durmió, pero no sé si fue en el hombre unidimensional o en teoría de la liberación, pero en uno de los dos ensayos Marcuse habla del Che Guevara. Y todos recuerdan el contexto en el que escribe Marcuse, o sea, de hecho salta a la fama luego del Mayo francés, cuando empieza a teorizar sobre estas ideas, porque hasta antes había sido un ex empleado de lo que luego fue la CIA, dio clases en Boston y pasó desapercibido sin pena ni gloria durante su vida académica. Y en ese sentido Marcuse plantea que lo que importa del Che Guevara es el símbolo. Creo que es un poco la muestra de lo que es la posmodernidad. Creo que es un poco la muestra del desafío que tiene hoy el liberalismo clásico, el conservadurismo y especialmente el nacionalismo. Entender cómo juega o cómo funciona la posmodernidad. Y uno cuando entiende cómo funciona la posmodernidad ya al menos entiende cuáles son las reglas mediante las cuales se va a librar este combate. Porque si yo subo un ring de boxeo y no sé cuáles son las reglas mínimas del boxeo, lo más probable es que no dure ni un round, lo más probable. Entonces, ¿qué se dice el Che Guevara? Tomo ese ejemplo porque justo lo mencionaste vos, que es un ejemplo hermoso. Marcuse dice, la inmensa mayoría de las personas ni siquiera saben dónde queda Bolivia. Él, recuerden que escribe en un contexto de que está en Estados Unidos, porque se exilia luego de lo que sucede en Europa en el siglo XX. Él escribe, la gente de acá ni siquiera sabe dónde queda Bolivia, ni siquiera sabe dónde queda Bolivia. Sin embargo, sirve muchísimo el Che Guevara, porque el símbolo del Che Guevara, independientemente de lo que haya sido en vida, y después voy a contar una pequeña intimidad acá del ambiente, sirve para que el militante rojo, ese pequeño burgués ilustrado, que para mí es el cáncer del planeta, está en el pequeño burgués ilustrado de Harvard, se levante todas las mañanas, luego de tomar su café en Starbucks, y vaya a dar la lucha por la justicia social en su metrópoli, en las grandes ciudades capitalistas. Esto lo plantea Marcuse expresamente. Es más, si quieren lo tengo acá, el libro, que no lo puede citar, si no quieren leer todo el de Marcuse, no lo tengo acá, lo debo haber guardado, se lo ha llevado a mi pareja en algún lado, que es La rebelión de la nada de Enrique Díaz Araujo, que es un gran pensador contrarrevolucionario, muy interesante de leer, por cierto. Pero bueno, igual hay que leer a Marcuse completo, digo, para que no quiera leer completo, lea esa obra de Enrique Díaz Araujo. ¿Qué es lo que sucede? El símbolo
moviliza. El símbolo moviliza. Y más lo que la gente cree. Porque el símbolo es una idea. Y como dijo el gran filósofo V de Vendetta, película que se recomienda a toda la gente de bien, que vean la película no por los efectos, sino por los diálogos. Las ideas son a pruebas de bala. Por eso importan los símbolos. Por eso la izquierda avanzó. Porque a la izquierda, ahora sí voy a contar esta intimidad, a mí me tienen alquilada la gente del Estado. A mí me tienen de hijo. Porque primero fue el escrache en la televisión pública, ahora la mujer que iba a encargarse del nodio hizo una conferencia virtual donde invitó a un periodista de acá de Córdoba que nunca se animó a hablar de frente conmigo, no sé por qué, porque soy re pacífico. Pero bueno, se ve que la gallardía y la masculinidad no forman parte del ser un militante progresista, es como un eunuco moderno. Entonces esta gente también me volvió a escrachar, a atacar, a inventar, que de repente decía la gente libertaria del nos, cuando los libertarios mucho que no nos quieren, digamos, y la causa de malvinenses, que son todos liberales, mezclaron liberales con Malvinas, con que yo era ultracatólico. El libro que tengo en mi mesa de luz, El liberalismo es pecado, pero yo era el libertario que emitía epítetos e insultos por redes sociales, un golpista. Se me hizo una mezcla bastante, pero cuestión que nos alquilaron. ¿Pero por qué? Porque lo que le importa es crear un símbolo. La izquierda, históricamente, definió a la derecha. La izquierda creaba la falacia del hombre de paja. Esto se ve desde la Revolución Francesa, lo tomo de Hilary Belloc, el que quiere leer Hilary Belloc, la Revolución Francesa. La izquierda siempre definió a la derecha nunca se definió. Por eso nadie sabe si la derecha era un nacionalsocialismo, un fascismo, un patriotismo. La gente no sabe si la derecha era un Perón, hicieron Perón, ¿cuál Perón? Los que se fueron de la plaza, los que quedan en la plaza. Bueno, eso es bastante fácil de responder, ¿no? Pero digo, totalmente, claro. Pero esta es falta de símbolo. En cambio, la izquierda sí creó sus símbolos y los sacralizó. Por eso, no importa que Marx haya sido un burgués que dejó morir de hambre a los hijos, no importa si el Che Guevara fue un asesino que también tuvo, dicen, alguna cuestión con menores, no importa, porque lo que importa es cómo se vendió el mundo. Y esa es la característica de la posmodernidad y ese es el desafío del conservadurismo, de un liberalismo clásico, de un nacionalismo de tercera posición. Me atrevo a decir de las teorías de Dungin de la cuarta posición que a mí me fascinan, me enamoran, las adoro, son teorías perfectas a mi criterio. Después van a decir, este tipo está reivindicando a Putin y a la desaparición de los periodistas, porque así son en redes sociales, ¿viste? Pero ¿cuál es el desafío? Siempre van a agarrar algo de todo el contenido que uno arma. Agarran una sola palabra y no importa. Bueno, resignifican como resignifican todos, como resignifican que Evita sería feminista y hay gente del espectáculo que se tatúa una Evita con un pañuelo verde. Bueno, ¿viste? De real no podemos esperar mucho, No, olvídate. ¿Qué puedes esperar de un sujeto de esa galaña? Pero bueno, son cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que cada uno cuenta la historia como quiere. Cuando vos fijaste que a mí Danan la otra vez en un live de uno de los amigos de él que estaba cumpliendo años, me dice a mí, nazi zurdo. Y yo, o sea, entendiendo que yo soy de una tercera posición nacionalista, conservadora, y me decía zurdo, y yo digo, qué loco, che, ¿por qué me estará diciendo zurdo y por qué me estará diciendo nazi? Pero después entiendo, digo, bueno, para la juventud que él lo sigue por ahí, queda como, viste, como algo progresista, como que está bueno defenestrar porque yo le podría decir, bueno, pero vos sos un esclavista, no sé por qué, porque tenés la bandera de Gatzen. Y no, ¿por qué? Porque defendés a Hayek, y Hayek quería que tienen bombardeo en territorio civil. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde estaban los valores del individuo y todo eso? Pero yo creo que usan esas chicanas, ¿viste? O sea, por eso te digo, no son tan diferentes los unos de los otros, Horacio. Me parece que están... Y creo en otra cosa también, creo que el liberalismo se ha inventado un enemigo que es invisible y que no existe. Porque si vos le vas a preguntar a un chico, ponele de algún movimiento que yo no comparto, movimiento Evita, ponele, ¿sí? Más llevándolo para hacer una autocrítica al peronismo. Ellos dicen que son peronistas, pero son todos zurdos, así que no son peronistas. Vos le preguntás a un pibe, ¿vos sos marxista? No sabe qué es el marxismo. Y la mayoría de los que se dicen ser marxistas desayunan en Starbucks, comen en McDonald's y tienen un iPhone.
Entonces me parece que es como hoy es pegarle a un enemigo que no existe. En ese sentido es muy interesante el aporte que tuvimos días atrás la oportunidad de dialogar con Agustín. Estábamos con Agustín, con Nahuel Sotelo, que lo tengo que ir a visitar en un ratito, y compartimos A Sotelo mañana hablamos con Sotelo. Un grande Nahuel realmente. Conocimos, ¿cómo definimos entonces lo que sería derecha, izquierda? Porque es como que hay una confusión y si terminan pidiendo espacios que si uno lo empieza a ver, habría que ver también, digamos, o sea, también dentro del espacio tendrían que blanquearse algunas posturas, porque yo nunca negué que, por ejemplo, que de mi filiación o mi cercanía a Gómez Centurión, y es más, muchas veces yo hablo de Gómez Centurión más que por sobre el nos, por una cuestión de lealtad también a la persona. Yo en ese sentido no caigo en ese romanticismo a las ideas, soy bastante práctico en la vida, es decir, con esta persona me llevo bien y con esta persona yo no tengo problema en trabajar y colaborar porque creo, lo conozco personalmente y hemos compartido más de una aventura en ese sentido. Entonces, creo que por ahí tendría que fijarse mejor las pautas de unión y de desunión dentro de los espacios, digamos, porque a veces uno dice, ¿qué sería derecha o izquierda? Y creo que Laje da un concepto muy interesante que es en torno a cómo vamos a entender la lucha por lo que es la igualdad y la libertad, que es el gran fenómeno. ¿Por qué? Porque la política moderna ha mutado. Creo que el mayor quiebre que tuvo la política moderna fue particularmente después de la Revolución Francesa, por eso soy incisivo con ese tema, porque surgen tres grandes conceptos básicamente. Hay uno que no lo voy a tener en cuenta, que es el de fraternidad, pero es libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿cuál es el tema? Querer llevar en un extremo la libertad y querer llevar en un extremo la igualdad era, digamos, matemáticamente imposible. Por poner en términos, era imposible. ¿Por qué? Porque si yo elevaba el índice de igualdad, necesariamente la libertad, especialmente la libertad de ser diferente, iba a caer. Y aquí está el desafío. ¿Por qué? Vamos a ver que en realidad el punto de unión está justamente en la libertad. Pero no en la libertad, en esa idea de la liberación absoluta propia de una izquierda cultural posmoderna, incluso en los postestructurales que son antimarxistas. De hecho, yo escucho hablar a Gloria Álvarez o Iván Carrino y sustancialmente no hay diferencia con la escuela de Frankfurt, que ni siquiera se preocupó de hablar de la propiedad privada. Además, dijeron que sigue existiendo propiedad privada que nos favorece porque tomamos un control de los medios de comunicación nosotros, que encima dan ganancias, encima. O sea, yo en ese sentido sí tengo que desprenderme. Yo de hecho tuve un debate con Carrino hace poco, con respeto, porque creo que la persona se la tiene que respetar ante todos, y creo que ese mensaje que intento llevar a los chicos que por ahí se reivindican como conservadores, es decir, ante todo, párense dignos en la vida, y ser digno es primero uno ser respetuoso, porque el respeto se gana, y se gana como hombre. Pero, ¿cuál sería el punto de unión entre estos espacios? Si es que lo hubiera. Y tampoco voy a salir a decir que unirse con cualquiera por cualquier cosa, ¿no? En el punto de la diferencia, en el punto de la libertad, porque justamente en esta libertad de ser diferente, para un nacionalista, para un verdadero nacionalista, que hay mucho para aprender, yo insisto, hay que leer el nacionalismo verdadero, no quedarse con la propaganda que inventó algún revolucionario ahí de por medio, no va a ser lo mismo el padre de familia, patriota, que trabaja de sol a sol para cuidar a su familia, que alguna persona de cualquier país que porque ve los beneficios del Estado quiere venir acá, usar recursos de alta complejidad, consumir recursos y volverse a su país, o incluso votar a gobiernos corruptos que promueven el asistencialismo para la gente de afuera. Uno primero cuida su propio hogar, porque no es sano que una cabeza de familia, le dicen que es padre, salga a hacer solidaridad primero con los de afuera para que todo el mundo te aplauda, dejando morir a tus propios hijos. Por donde se mire es una inmoralidad. Entonces, y ni hablar si yo me empiezo a hablar que estamos todos a favor de la libertad, que nadie quiere estar oprimido bajo la raigambre de gente nefasta, no voy a dar nombres porque después me van a tildar de anti, entonces no quiero entrar en esa cuestión, pero todos saben a qué me refiero. Entonces, con agendas tan nefastas que se vienen gestando desde la ONU, desde Mark Zuckerberg, desde Soros, desde Gates, yo no tengo, a ver, a mí que me esclavice, tanto que le gusta a mucha gente hablar de libertad, a mí que me esclavice el Estado, que me esclavice esta gente, ¿qué diferencia? La esclavitud es un concepto unívoco, digamos. No tengo que empezar a darle tanta vuelta, decir, no, porque en realidad si te esclaviza la empresa privada es mucho más moral que si te esclaviza el Estado. O sea,
A mí me han censurado por igual y me han perseguido por igual de gente privada que el Estado. Entonces, y las amenazas que a una bebé, amenazar a una bebé, yo tengo que andar calzado porque amenazaron a mi hija cuando tenía 6 meses. Y les puedo asegurar que esas amenazas no vinieron del Estado, porque yo después supe quiénes fueron. Entonces, hay puntos de unión, porque el conservador no le da lo mismo un degenerado en un jardín de infantes que un comerciante, que un taxista, que un almacenero, que un carrero, porque yo entro a las villas y hay gente muy buena que después se le estigmatiza, que son todos los negros iguales, cabeza de techo. Mira, a mí déjame de ese lado antes que estar con los pequeños burgueses de Nueva Córdoba, de Palermo Sojo, militando el aborto porque quieren ser un método anticonceptivo más pagado por los otros, digamos. Porque acá hay problemita, y esto lo reconocen los propios diputados, si es para la clase media alta, que quiere tener la nena con el cuerpito sano a los 20 años, no vaya a ser que se embarace a los 21 y que ya de repente no sigue el linaje familiar, digamos. Entonces, yo en ese sentido sabemos bien que la gente más humilde, la gente más provida que hay, digamos. Hay puntos de unión, y los liberales clásicos, ni hablar, con los liberales clásicos hay muchísimo para aprender y construir, y decir, miren, nosotros creemos en lo que es la vida, la libertad, la propiedad privada, y todos dicen, bueno, propiedad privada. Después veremos, no son anarcocapitalistas, hay gente que dice el Estado tiene que existir, la justicia, la obra pública, para favorecer que las empresas crezcan. Entender que el liberal clásico entiende que no es lo mismo vender bienes y servicios, como pudo haber sido en el pasado, a la posmodernidad, en lo que se venden son ideas. Porque en el pasado la NBA te vendía una pelota de básquet o como producto, una entrada a un partido de básquet como servicio, y Cartoon Network te daba dibujitos animados para niños. Hoy Cartoon Network te da contenido progénero y la NBA te da eslogan de Black Lives Matter. Hoy se venden ideas, se compran y se venden ideas, no bienes o servicios. Entonces el liberal clásico entiende que ante todo está la moral. Adam Smith, John Locke escribieron primero de moral antes que de economía. Entonces hay para aprender. Entonces todo el tema que es un esfuerzo de decir, bueno, nosotros tenemos una estructura, pero dentro de la estructura podemos ir moviéndonos sin salirnos, porque no voy a caer en el relativismo, no. Tenemos una estructura, no nos salimos de este esquema, pero en este esquema invitamos a que en los puntos que tenemos en común podamos ir construyendo una alternativa mucho más sana. Entonces yo de repente, yo trabajo con Gómez Centurión, pero no tengo ningún problema en sentarme a tomar un café y dialogar y ver las cuestiones puntuales que se pueden llegar a incluso coincidir enormemente. Por ejemplo, pienso en este momento con Guillermo Moreno, con quien yo puedo tener millones de diferencias por su pasado político, pero si concretamente él es provida y claramente que vamos a salir juntos a defender la vida, ni siquiera vamos a debatir, vamos a salir a defender la vida. Yo sé que un tipo como Guillermo Moreno, o como Gómez Centurión, como mi amigo Acorsi, no se van a ver arrodillando ante Fundación Huesco, Casa Fusa o el FMI. Entonces, que hay para aprender muchísimo y de todos lados, o al menos es mi utopía, lo que yo sueño. No, totalmente. Yo en eso no puedo estar más de acuerdo con vos que todos, o sea, de todas las aristas políticas o de todos los movimientos se puede aprender algo positivo. Es sumamente importante. Yo creo que los márgenes, que es algo que decís vos, los márgenes que hay que tener por los cuales debemos transitar una comunidad organizada, una sociedad moderna, que sería la moral, la ética, ese conservadurismo y ese sentir nacional de la patria. Y de ahí ir viendo lo que sirve de cada lado, pero siempre en esa misma vía, no salirnos de ese camino. De hecho, nosotros, bueno, yo como peronista que soy, he tenido mis disgustos, porque yo la parte de Moreno, si bien me parece que es una persona que es brillante, le critiqué como peronista su momento histórico con el kirchnerismo. Yo, o sea, porque no pregonaron ninguno de los valores del peronismo. O sea, esa es mi crítica, y mucha gente me pega porque me dice, no, bueno, pero yo creo que es uno de los pocos peronistas que queda Guillermo Moreno, y creo que es una persona muy brillante, pero también entiendo, claro, y también entiendo que muchos economistas están entendiendo, y me pasa mucho con Milei eso, y no porque sea liberal, o sea, la gente me va a decir, no, le pega porque es liberal. No es porque es liberal. Pero me parece que Milei, él atiende la economía como una ciencia exacta y dejó de entender que la economía es una ciencia social. Y yo creo que en el discurso que siempre da él de que hay que achicar el Estado, de que hay que hacer esto y lo otro, me parece que él en ningún momento ese discurso está contemplando la acción social.
muy interesante. Yo de economía no puedo opinar porque todos saben que yo lo que no sé, escucho y aprendo. Pero de hecho, es muy curioso. Ayer en la noche, porque no soy de salir, saben que tengo una vida bastante más reservada de lo que la gente se cree. Es más, hago un ejercicio. Vean cuántas fotos tengo yo con gente, y van a que son todos flyers. O sea, soy bastante ermitaño en mi vida. A mí me llamó la atención eso el otro día mirando el Instagram. Digo, está lleno de flyers y ahí por ahí tenés una foto con tu nena que le tapás la cara, que está bien porque es menor y por seguridad, pero muchos flyers con... Claro, es verdad lo que decís. Pero ayer me di el gusto de salir y me junté con gente de la iglesia, entonces saben que la fraternidad, por estar la fraternidad, claramente que no estamos ni siquiera con la línea del modernismo, entonces es gente muy buena y tienen un pensamiento, digamos, más similar. Quizás podríamos pensar en este momento, para que la gente se ubique, Marcelo Gullo. De hecho, hay vendido el libro este que se llama El liberalismo es pecado, o sea, para que calculen el pensamiento que gente que tiene una visión distinta y crítica incluso del sistema democrático en más un sentido. Entonces, y ayer hablaba justamente un profesor economista de la fraternidad, un profesor economista que hizo lo mismo, me dijo lo mismo que vos, y yo dije, no puedo opinar porque no conozco, pero lo escuché y dijo lo mismo que vos. Él también es peronista, de un peronismo así de tercera posición, un nacionalismo en tercera posición, donde él dice, hay dos grandes errores en la economía y son los dos grandes errores que han perdurado en la economía contemporánea. Uno es creer que la economía se puede explicar desde la historia como una lucha de clases y creer que la economía es simplemente un discurso dialéctico en función de la política, y otro es creer que la economía es una ciencia exacta, ya sea desde una escuela monetarista o incluso desde una visión, digamos, casi determinista en algún punto con la visión austríaca. Totalmente. Y yo dije, mira qué interesante. Yo no sé de economía absolutamente nada, todos saben que la mía está en otro lado, en el campo de las ideas, pero me pareció interesante el planteo, nunca lo pensé y creo que tendré que reflexionar y creo que en algún punto de mi vida tendré que ponerme a estudiar un poco más, porque tampoco puede ser que no puedo opinar de temas así, que son tan abstractos, pero yo en ese sentido no tengo nada para decir y no me molesta reconocer que soy un ignorante en ese tema tampoco. No, totalmente. Bueno, yo también, porque uno va buscando aumentar su cultura y como desconozco otras cosas, o sea, vos me decís, habla en francés, la verdad, no tengo ni idea. Hablo el español castellano que nos han enseñado, pero me he interiorizado un poco lo que eran los diferentes sistemas económicos y yo desde lo discursivo, no me estoy metiendo con la parte exacta de la ciencia, sino desde lo discursivo, uno ve que no hay una propuesta de acción social en ese cuadro económico que te está planteando Milei, sino que te está diciendo, vamos a privatizar todo, que la seguridad sea privada, que la salud sea privada, el Estado va a desaparecer, pero en ningún momento hablas de una acción social, algo que ayuda a la construcción cultural o económica a las clases más empobrecidas de este país. Entonces, a mí esas son las cosas que me generan un poco de miedo. Desde el punto de vista filosófico, te lo digo, Horacio, me generan, no como economista, sino por la ausencia de esos conceptos de la acción social. Entiendo. Yo entiendo también en qué sentido lo hace Milei. De hecho, yo no puedo opinar a alguien que no está presente, así que no voy a opinar mucho de él. Porque yo tengo un gran aprecio y un gran respeto en lo intelectual y también en lo personal, porque nos ayuda mucho en nuestra fundación. Pero él filosóficamente sí se determina como anarcocapitalista, y eso es real. Digamos, el anarcocapitalismo tiene la ausencia absoluta del Estado. Y en lo dinámico, en el día a día, en la política concreta, dice, no, yo tiendo más al minarquismo, que ya implica una presencia mínima del Estado en lo que es justicia y seguridad. Me hace recordar un poco Nozick, muy interesante la obra de Nozick también para estudiar. Entiendo tu preocupación. Yo claramente que yo no milito en el espacio de Milei, yo le tengo un gran respeto, creo que hace una gran lucha, creo que les movió el tablero de los libertarios en torno a lo que es la cuestión pro vida, y eso ya es mucho. Yo creo que eso es que sí hay que reconocer, es decir, hay que entrar en ese terreno y mover quizás el escenario, ayuda. Con quien yo tengo más diferencias, claramente, lo he marcado siempre es con Expert, pero eso es una cuestión más personal que política incluso, aunque no comporten nada sus ideas políticas, aclaro también, ¿no?
Pero... Lo que pasa que por ahí, Horacio, si me permitís con Esper, a mí lo que creo que le pasó a los liberales fue que el tema se traicionó su propia convicción al movimiento. Cuando él dijo, vamos a tocar el tema del aborto, creo que se quedaron todos parados como diciendo, ¿qué pasó acá? Sí, pero igual quería abusar un poquito de tu espacio porque vi que hubo una pregunta muy, muy interesante entre los comentarios, que aunque yo por ahí no los podía responder, sí los leo y créanme que los leo, que los atiendo y aun cuando me llegan críticas yo las tomo para bien y bueno, ¿por qué me están planteando esto? Respecto a la unión, se habla mucho de la unión, entonces ¿qué pasa? Yo de repente, por ejemplo, me pasó muchísimo. Primero, dos cuestiones. Si yo hice un vivo con Danan, automáticamente yo era un abortista. Cuando estamos hablando del veganismo, que es una agenda que está en auge. Hice un vivo y tuve un diálogo, porque mi canal es exclusivamente conservador. Se van a encontrar que mi canal es 100% conservador y yo filtro muchísimo lo que se sube en mi canal, porque es mi canal, no es de la Fundación Libre ni de la Resistencia, es Horacio Houston. Después, cuestión exclusivamente pro vida, porque el conservador es esencialmente pro vida. Con Milei, total. Se hacía uno con Milei a Horacio libertario, anarcocapitalista de repente. Con Lucas Carena, para que desde la posición conservadora la gente diga, bueno, ¿qué es el nacionalismo? Horacio ya es un nacional socialista que quiere salir y abatir a tiros a los liberales. O sea, primero que le han inventado a Carena y a un montón de gente una serie de cualidades que no son, porque los conozco personalmente, pero si no los conozco personalmente no dialogo con la gente por una cuestión de primero, porque le tengo afinidad a ciertas personas, prefiero hacer un trabajo con alguien que no es conocido, pero que yo lo conozco y que sé que tiene mucho para dar, que con alguien que simplemente es famoso. ¿Bien? Entonces, después, hice una actividad sobre lo que es la bioética con Gabriel Ballerini, que tengo una excelentísima relación y un gran aprecio personal como amigo. Ahora ese ya es evangélico, pero después era el ultracatólico porque está con el padre Olivera Rabasi. Y digo, muchachos, primero, si quieren hablar de unión, entiendan que uno puede dialogar y no por eso claudica, porque ante todo está la convicción, la ética y la convicción. Uno tiene convicción por la propia y eso no me impide sentarme a dialogar con nadie. Porque yo trabajo todos los días de mi vida con mujeres que han ejercido la prostitución, que han abortado, que han caído en las drogas, y eso no me vuelve a mí ni un abortero, ni un prostituto, ni un falopero. Digo, entonces, hay que entrar a pisar el barro en redes sociales con gente que no piensa como uno, pero que puede construir, porque yo estoy seguro que en Patria del Hombre no coinciden en el 100% con mis planteos, y me alegro que haya esa diferencia, que podamos decir, miren, tenemos un montón de diferencias con el conservadurismo, pero creemos que podemos ayudarnos mutuamente, y en la calle también tengo un montón de diferencias con mucha gente y podemos trabajar por una patria mejor. Y otra cuestión, no hace a la desunión, eso respecto a la unión, pero ahora, no hace a la desunión, que dice, no, muchachos, únanse. Esperen un poco. La política está allá afuera, es la realidad, no en las redes sociales. Entonces, que yo acá en Instagram, en YouTube, en Twitter, pueda tener un intercambio o discrepar respecto a lo que es el liberalismo, el nacionalismo o la cuarta teoría del poder, que uno pueda tener diferencias, no hace ni la unión ni la desunión, porque la política está en las calles. Entonces, basta de decir, estos muchachos se están desuniendo. No, gente, estamos opinando en una red social. ¿Querés hablar? Que el que les moleste lo que decimos quiere unir, vaya a hacer política a la calle, a la realidad, al día a día. Que simplemente decir, bueno, vos opinás a favor de Perón, yo tengo cierto escepticismo, particularmente por dos hechos históricos que algún día con todo gusto lo podemos debatir porque estamos aprendiendo. No es ni desunión ni unión, es un intercambio entre gente madura. Porque yo el miércoles tengo un vivo con Patricio Lons, y él y yo sabemos que tenemos una diferencia enorme en un determinado proceso histórico de Argentina en el siglo XX, tenemos ciertas diferencias, y le tengo un respeto y un cariño, como al abuelo de la casa, que está siempre con la palabra justa para ubicarte en tu lugar. Y de hecho yo gracias a él conozco a Santiago Liniers, que es el principal patriota que reivindico. Entonces, basta de creer que porque uno tenga diferencia está desuniendo y rompiendo con todo, porque no, tampoco nos vamos a andar agachando. Los hombres de derecha caminamos dignos, podemos tomar una cerveza y sabemos que con el mismo amigo que te tomaste una cerveza te puede agarrar las piñas en la esquina y te abrazas y te vuelve a tomar una cerveza.
porque los hombres arreglamos las cosas así, por más que le moleste algún floripondio lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, dejen de molestar con esta idea de que, ay, ustedes se pelean con todos. No, que tengamos convicciones es algo que parece que no está muy acostumbrada la gente posmoderna, a tener convicciones en la vida. Y eso no quita la caballerosidad de poder dialogar con todos. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho nosotros hicimos un video con una entrevista muy extensa con Patricio Loni, es un tipo macanudísimo. Aparte es un libro abierto, esas personas que te puedes sentar a hablar horas y horas y horas y horas y vas a aprender. Y lo importante que resalto yo, de hecho he hecho varios videos con Patria al Hombro que se llaman Unidos por el Espanto. No sé si por ahí lo pudiste ver alguno, a donde hablo con liberales, a donde hablo de la cuestión del género y de la cuestión aborto, y le digo Unidos por el Espanto. ¿Por qué? Porque tiene que ser un frente amplio en esta cuestión. Después en la visión de la política, de otra cosa, nos podemos sentar a debatir otras cosas, pero en lo que son los derechos naturales y esos derechos divinos que hemos tenido a través de Dios para los que somos católicos, son esas barreras que tenemos que construir unidos. Por eso le puse Unidos por el Espanto, porque tenemos que encontrar un punto a donde nos podamos encontrar y defender valores que son los mismos que enarbolan nuestras banderas. Y eso no me hace ni un liberal, porque yo mi convicción, lamentablemente la tengo que decir en cada video. De hecho me han cuestionado mucho, porque nosotros en el programa de radio sorteamos un libro de La Nueva Izquierda, autografiado por Laje. Y me dijeron, vos sos nacionalista, vos sos de tercera posición, ¿y qué haces? Estás traicionando un libro de Laje. ¿Viste? Y yo decía, bueno, pero gente, hay que resaltar lo que se hace bien, culturalmente, en forma literaria, como lo hizo Laje y Márquez. Lo que está bien hay que decirlo y hay que aprender de eso. Yo también me parece que hay un libro que te lo recomiendo si te gusta en algún momento leer, que es muy complementario y que completa una parte a donde creo que Laje hizo un poco de agua, que era la geopolítica y la economía mundial, y lo completa Aborto ya de Pablo Schurman. Sí, me lo han comentado. Varias veces bueno, me ese comentario. Tenés Pablo Schurman, Guerra Psicológica de Pablo Dávoli y Lucas Carena. Hay muchos libros yo siento que a veces los libertarios se están perdiendo de muchos escritores, que no digo que esté mal tenerlos a Laje y a Márquez, pero se están perdiendo una óptica que es más amplia y que los va a enriquecer mucho también. Pero, viste, si vos sorteas un libro de Márquez y sos de tercera posición, ya sos un traidor. Y en eso te doy la mano a vos, Horacio, porque me parece que hay cuestiones a donde tenemos que estar unificando los criterios. Y esa es la cuestión del valor de la familia, de nuestra nación, de nuestro amor por la patria. En eso tiene que haber una unidad, tiene que ser un muro donde nada pueda pasar. Después podemos debatir de economía. Y para eso hay también algo que yo creo que estoy medio en hora de irme, pero hay un tema que dijiste que me parece fundamental. Y yo en eso coincido, y por eso me ha parecido fascinante el espacio que están armando acá en Patria del Hombre, porque se han manejado siempre con algo que es el respeto, sin claudicar en las convicciones, y también por las formas. Parece una tontería, pero a veces importa, hay veces, no siempre, que las formas importan. Y esto no es una cuestión de caer en esa famosa corrección política, porque la corrección política es, en todo caso, lo adecuado para el cuerpo político. Entonces, si yo dijese algo a favor de los políticos actuales, sí, eso sí sería corrección política. Si yo hablase en lenguaje inclusivo, sería corrección política. Si no me animase a criticar la democracia como en forma sistemática la he criticado, eso sería corrección política. Ahora, ser un caballero es otra cosa. Ser un caballero en la vida es justamente la incorrección política. Ser una persona de bien que reconoce que no lo sabe todo y que de todos se puede aprender algo. Porque de todos se puede aprender algo. Entonces eso es lo que me encanta del trabajo que han hecho, y yo los felicito y espero que sigan creciendo y espero que sea un espacio de referencia con todos los sectores de tercera posición que encuentren en ustedes un faro con el cual irse guiando. Porque miren, las formas importan y ser un caballero en la vida importa. Les puedo asegurar por experiencia, ni siquiera les voy a citar a Roger Scruton o Russell Kirk, les voy a decir la propia vida de uno. No sería el mismo diálogo si yo dijese en este momento, y me pasa cuando entro al ring de boxeo o cuando entramos a un comité, me pasa lo mismo. No es lo mismo que yo entre a decirte a vos, ya típico, ¿no? Yo sé que no lo sabes, tomar el ejemplo,
sos un nazi de cuarta, ¿qué podés saber vos? Si sos un antiliberal, que querés vivir en Venezuela, zurdo empobrecedor, sos un ignorante, andá a estudiar economía. Si yo me parece así y te empiezo a tratar así, difícilmente cambies tus ideas y tus creencias, porque aquí hay que leer a Ortega y Gasset cuando diferencia creencias de ideas. Tus creencias, lejos de cambiarlas, las terminas afianzando en vos mismo. Porque es decir, acabo de descubrir dónde está mi enemigo, está ahí al frente, por cómo me está atacando. Entonces vos tus creencias, pero las encapsulas, y tus ideas, lejos de cambiarlas, las terminas convirtiendo en pilares. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo si vos me viniese a atacar a mí el conservadurismo? Yo si vos de entrada ya me empezás a atacar el conservadurismo, digo, mirá, flaco, ¿sabes qué? No. Ahora, si vos de repente me decís, mirá, Horacio, yo creo que el conservadurismo tiene que en este punto lograr diferenciarse con el liberalismo clásico y marcar dónde está el quiebre. Y yo digo, tenés razón, es verdad que estamos en una parte estamos un poco flojos, entonces quizás sea necesario reivindicar una posición un tanto más moral, naturalista, y alejar de la visión patrimonialista. Hoy, por ejemplo, me fui aprendiendo eso. Decir, mira, qué interesante. Tenemos que empezar a marcar diferencias porque mucha gente confunde el patrimonialismo clásico, contractualista, con el conservadorismo. Y dije, ¿sabes qué? Nosotros estamos pifiándole en algo como conservadores. Porque si el espacio nos ve de esta manera, porque nosotros hemos transmitido mal el mensaje. No es culpa de ustedes, es que nosotros transmitimos mal el mensaje. Hay que corregir. Por eso importan las formas. Importa la humildad de decir, vamos a ver qué me podés enseñar vos y voy a ver qué puedo enseñar yo. Y de ahí, que cada uno siga su camino y se dan cuenta que hay más puntos de unión que desencuentros. Pero por eso hace falta bajar 15 cambios. 15 cambios hace falta. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Así que, Horacio, el 29 vos vas a estar por allá. No hemos conseguido forma de financiar el viaje, así que va Agustín solo. Y nosotros acompañaremos, vamos a estar en oración mañana 28, estaremos en las actividades del 29 y voy a estar cubriendo con la radio lo más que se pueda, porque es la herramienta que tenemos a mano, lamentablemente. Me encantaría ir, me encantaría compartir allá y poner el cuerpo, pero... Bueno, por ahí nos cruzamos con Laje y con algún personaje más por ese lado, pues nosotros vamos a estar con Ale Torlachi, que es mi compañero con el que creamos y hacemos Patria al Hombro, así que, bueno, por ahí nos cruzamos. Horacio, te agradezco muchísimo, corazón. Un domingo que dicen, bueno, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Bueno, acá el conservadurismo, el nacionalismo, el amor porque los chicos nazcan, no puede descansar, chicos. No, el enemigo no descansa, entonces un domingo no se puede descansar. Horacio, te agradezco el espacio. Nos vemos. Mandale un abrazo grande, dale, de parte mía. Muchas gracias, un beso grande a tu familia y que termines muy bien el fin de semana. Nos vemos, gente.